Miren, yo aquí tengo 2 kilos de bisteces de cerdo, pero pueden utilizar carne de res, así como puede ser de bola o de lomo. Depende de la calidad que a ustedes les guste comprar sus bisteces. Yo aquí tengo bisteces de puerco. Les voy a enseñar a preparar dos estilos muy diferentes. Les voy a enseñar el adobado y el sencillo, que simplemente va con limón, sal y manteca. Entonces ahorita les voy a mostrar los ingredientes. Para la receta sencilla vamos a necesitar manteca diluida, jugo de limón y sal. Esto es todo lo que vamos a necesitar para la receta tradicional. Pero todo va a depender de los ingredientes, de la cantidad que ustedes vayan a preparar. Por eso no les doy ingredientes. Yo voy a preparar solamente 2 o 3 bisteces para darles el ejemplo de cómo se prepara. Y para la cecina enchilada vamos a necesitar una rajita de canela, comino molido, pimienta blanca y mejorana. Todo es media cucharadita y media cucharadita y una rajita de canela. Vamos a necesitar 2 ajos, la mitad de una cebolla partida en 4. Vamos a necesitar sal al gusto. Vamos a necesitar también media taza de jugo de naranja, media taza de vinagre de manzana. Este puede ser vinagre casero o vinagre hecho de la que venden en las tiendas. Y vamos a necesitar, yo por ejemplo voy a hacer como medio kilo de cecina. Entonces aquí tengo como 7 chiles guajillos, 3, 4, 5, sí, 7 chiles guajillos y 3 chiles anchos. Estos ahorita lo vamos a poner a remojar en agua hirviendo. Estos son los ingredientes para nuestra receta de cecina enchilada. Y pues mientras están estos en agua caliente remojándose, vamos a pasar a preparar la cecina de tradicional, sin chile, sin adobo, sin nada, la más sencilla. Pues bien amigos, miren, aquí tengo ya mis bisteces de cerdo. Les recuerdo que son de res, bisteces de puerco. Vamos a ponerle sal. Yo le voy a poner sal de grano, pero esto depende del gusto, ¿eh? Si ustedes quieren ponerle sal de la fina, pues igual, pueden hacerlo. Entonces yo se la dejo porque esto se va a ir deshaciendo. Como la vamos a dejar reposando, la sal de grano se va a deshacer. Lo vamos a hacer por los dos lados. Vamos a poner la sal por los dos lados. De hecho me gusta más la sal de grano porque es más nutritiva, es más saludable. De hecho esta sal que yo estoy utilizando es de sal de Colima, que si ustedes tienen la oportunidad de comprarla en algún lugar que la puedan encontrar, úsenla porque la verdad, en lugar de salar la comida, le da más sabor con muy poquita sal, no necesitan tanta. Y la sal de Colima viene de los ríos, tengo entendido que viene de ríos. La ponen secan. Es muy interesante, la verdad, no recuerdo muy bien cómo se elabora la sal de Colima, pero no es sal de mar. Bueno, ya le pusimos la sal por todos lados. Como pueden ver, miren, ya se está deshaciendo la sal. Me va a dar un gran sabor esta sal. Ya que está deshecha, entonces ahorita vamos a barnizarla con el jugo de limón. Por los dos lados igual. El jugo de limón lo que va a hacer es que va a hacer que nuestra carne se queme. Eso es lo que le da ese sabor acidito a la cecina. ¿Sí se han fijado que la cecina tiene un sabor así un poco acidito?
pues es por el limón. Yo recuerdo que cuando estaba más chica, mi papá nos llevaba a Acapulco y había un lugar que se llamaba El 30, me parece, y ahí vendían cecina de venado. Recuerdo que había muchos restaurantes a orilla de carretera que vendían cecina de venado. Creo que ahora ya no, de hecho imagino que ya está prohibido porque hace muchos años que yo ya no veo cecina de venado por ningún lado. Bien, miren, por los dos lados, que sea bastantito limón, para que nuestros bisteces queden bien cocidos. Si ustedes tienen hoja de plátano, igual pueden ponerla a reposar en la hoja de plátano. Ok, que quede bien por ambos lados nuestra cecina. Ya que está nuestra cecina por los dos lados, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la manteca diluida. Aquí yo tengo la manteca diluida. Esta le va a aportar un poquito de humedad a nuestra carne para que no se seque demasiado. La va a proteger de la resequedad. Igual por los dos lados. De hecho le aporta gran sabor, Si no quieren ustedes usar manteca, pueden usar aceite. Pero para mi gusto, para esta sensación, para esta situación de la cecina, sí aporta mejor sabor la manteca de puerco. Y lo vamos a hacer por los dos lados. Miren, ¿sí ven cómo ya se está cociendo nuestra carne? Por los dos lados tenemos que cubrir nuestra manteca. Perdón, nuestros bisteces de puerco. Son bisteces de puerco, no son bisteces de res. Y esto lo que vamos a hacer ahorita es que los vamos a dejar oreando, de preferencia de un día para otro, Si ustedes tienen un lugar donde le dé el sol, mucho mejor. Que la dejen secando. Esto va a estar mejor de aquí a mañana. Pues vamos a probar cómo va quedando. Le falta un poco más de sal. A mi gusto sí, le falta un poco más de sal. Pero ya solo se la voy a poner por un lado. De por sí la cecina es un poco saladita, porque la sal va a conservar nuestros bisteces. Ok, ya solo le vamos a dejar por un lado. Y pues esto es todo, amigos. Esto es todo lo que necesitamos hacer para nuestra cecina. La tenemos que dejar oreando en un lugar que le dé el sol. Así sobre una rejilla. La vamos a cubrir para que no le caiga, por ejemplo, algún mosquito. Con un poquito de manta de cielo. Y la vamos a dejar en un lugar que le dé el sol para que se oree completamente, se seque nuestra cecina. Les comento que si ustedes tienen hoja de plátano, igual pueden guardar esta y la cecina enchilada que vamos a hacer en un momento. Se las va a conservar más, pero tienen que dejarla secar 2-3 días de preferencia. Y ya cuando esté seca, si la tienen en la hoja de plátano, nada, solamente la envuelven y la pueden guardar en su refrigerador. Y entonces sí, amigos, a disfrutar. Esta la vamos a probar hasta mañana. Ahorita yo solamente les estoy mostrando cómo se elabora la cecina normal salada. Pues bien, amigos, miren, ya tengo aquí mis chiles. Ya están remojados en agua caliente. Aquí están. Le voy a agregar la cebolla. Le vamos a agregar todas las especies, que es el orégano, la canela, la pimienta blanca,
y el comino molido. Le vamos a agregar los 2 ajos. Ahí va también el vinagre de manzana y el jugo de naranja. Todo esto lo vamos a moler y vamos a agregar la sal al gusto, como ustedes lo sientan después de molido. Lo vamos a probar y vamos a ver cómo nos quedó, si necesita más sal o no. Entonces ahorita vamos a moler todo, que quede bien molido. Pues bien amigos, miren, ya molimos todo. Vamos a ver qué tal nos quedó. Vamos a probarlo. Amigos, este adobo está increíblemente delicioso. No, hombre, nuestra cecina va a quedar deliciosa. Deliciosa. Pues vamos a pasar a hacer nuestra carne. Pues bien amigos, ya tenemos nuestro adobo. Yo no lo voy a colar, yo lo voy a dejar así tal cual. Y lo primero que voy a hacer es de que en el fondo de nuestra base voy a dejar un poquito para que nuestra carne quede bien adobadita. En caso de que les llegara a sobrar chile, lo pueden guardar en el congelador. Vean, aquí está ya la carne. Que quede bien cubierta. Yo lo voy a hacer uno por uno. De sal nos quedó bien, pero si a ustedes les interesa ponerle más sal según es al gusto de cada quien, pues se la pueden poner. Les digo que si tienen hojas de plátano, pueden poner una hoja de plátano sobre la base y dejar reposando su carne. Okay. Entonces, ahorita ya me sobró este, pero igual les digo que si les sobra chile, lo pueden guardar en el refrigerador, en el congelador, de preferencia si no van a hacer algo muy pronto. Pueden guardar esto en el congelador para otra vez que compren ustedes sus bisteces. Pueden hacer otra vez cecina adobada. Y estos de preferencia los pueden consumir hasta mañana. Más que nada para que absorban el sabor del chile. Se ablanden un poquito porque si ustedes quieren pueden ponerle ablandador. Yo no se lo puse porque para mí no tiene caso ponerle ablandador a una carne que se va a dejar marinando con vinagre y con jugo de limón. Pues bien amigos, esta es nuestra receta de cecina adobada. Créanme que está increíble y se va a convertir en una de sus favoritas. Pues ahorita vamos a dejarlos reposando en el refrigerador. Pero antes de que se me olvide, cúbranlo con una manta de cielo para que no se les reseque o con una bolsa. Pues bien amigos, ya es el día siguiente, entonces les voy a mostrar cómo quedó nuestra cecina. Miren, vean qué hermosa quedó. La estuve volteando en ratos para que se oreara parejito. La dejé unas 4 o 5 horas así para que se oreara sin meterla al refrigerador, a la intemperie, en un lugarcito que estuviera un poquito cálido, pero no mucho. Y ya después de unas horas la metí al refrigerador. La tapé con esta manta de cielo para que no le cayeran animalitos, mosquitos o algo por el estilo. Y así tal cual como ustedes vieron que se las mostré, así la puse en el refrigerador. Esta es la cecina que solo le pusimos manteca, limón y sal. Ahora déjenme mostrarles la que está enchilada. Yo la metí aquí en esta bolsa para que no se me resecara tanto. Y le puse estas hojas de maíz. Hubiera sido mejor haberle puesto hojas de plátano, pero como no tengo hojas de plátano, pues le puse hojas de maíz. Como pueden ver, miren, déjense las muestro. Vean cómo está nuestra cecina enchilada. Hice más carne porque como vieron que me sobró chile, bueno, como pueden ver, miren,
agarró el color del chile. Miren. Miren la cecina. Como ven. Y pues ahorita no queda más que, amigos, ir a probarla. Vamos a cocinar nuestra cecina. Y pues aquí quedó al día siguiente. Esta también la dejé marinar, pero la metí al refrigerador inmediatamente. Después de haberla terminado de adobar, le puse las hojas, le puse la bolsa y la metí al refrigerador tal cual. La de sal, esa sí la dejé unas horas a la intemperie y ya más tarde la metí al refrigerador hasta el día siguiente. Entonces pues vamos a ver qué tal nos quedó. ¡Ay, qué ricura! No tienen idea cómo se me está haciendo agua la boca. Y aquí tengo unas cebollitas que ya caramelicé para acompañar nuestro delicioso taquito de cecina. ¡Ay, qué rico! Pues bien, amigos, vamos a preparar nuestros tacos. Pues bien, amigos, miren, aquí tenemos ya nuestros taquitos. ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! Increíble. Vamos a poner un poquito de cebollitas. Uy, qué rico, qué rico, qué rico. Qué delicia. Hombre, si la cecina es un platillo mexicano delicioso. Un poco de quesito. Me va a faltar el aguacate, pero no tengo aguacate, así que pues queso. Unos nopalitos igual le caerían muy bien, pero tampoco tengo nopalitos a la mano. Ay, ahora sí. Tampoco no se les hace agua la boca. No. Vean nada más qué delicia de tacos con cecina. Pues ahora sí, amigos, vamos a disfrutar. Pues bien, amigos, espero que esta receta les haya gustado de adobo de cecina. Yo lo cubrí con hojas de maíz, de esa que se utiliza para hacer los tamales. Y así la voy a meter en una bolsa de plástico y lo voy a meter al refrigerador. Pues bien, amigos, si esta receta les gustó, compartan mis videos, denle like, déjenme sus comentarios para que ustedes me digan qué tal les parecen mis recetas, cómo podemos mejorar el canal. Me encuentran en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como dulcesalado68, me encuentran en Facebook como dulcesalado. Y pues bien, amigos, es un poco de lo que yo sé que les aporto a ustedes, que de verdad espero y les sea útil estas recetas tan sencillas y tan fáciles de elaborar que en cualquier momento podemos hacer en nuestra familia. Pues bien, amigos, sin más, nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. Bye.